Sobre una cultura de la tolerancia en Colombia, podcast 13. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué debemos hacer para lograr esa sociedad? ¿Cómo sabemos que esa sociedad es la que queremos? ¿Y cómo saber, por tanto, qué tendríamos que hacer para lograr esa sociedad? La historia nos ha mostrado en diferentes oportunidades que la educación es la mejor apuesta para avanzar como sociedad. Sin embargo, la educación, como cualquier proceso o herramienta, puede viciarse, puede terminar siendo la condena en lugar de la ruta para salir del atolladero. Porque como toda herramienta por sí sola es inofensiva, pero el cuchillo de untar mantequilla puede ser un arma en manos de alguien ignorante. Y digo ignorante en lugar de asesino, porque hace un tiempo entrenando con la Cruz Roja, el líder que nos estaba brindando la capacitación, nos brindaba una frase, nos enseñó una frase que dice: nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Así pues, cuando la educación no está en manos de expertos, el resultado puede ser un desastre. Entonces, por ejemplo, los desastres sociales son, y a riesgo de sonar reduccionista, el resultado de las fallas en los procesos educativos, tanto los procesos formales como los procesos no formales. Así pues, en esta oportunidad vamos a revisar las cosas desde el lado oscuro, sin darnos palmaditas en la espalda, sino procurando la mayor objetividad posible. Empecemos hablando de la intolerancia. La intolerancia exacerbada que vivimos a diario en ciudades como Bogotá y en todo el territorio nacional. Esa que hemos normalizado a punta de eufemismos, esa que heredamos y que hasta ahora podemos decir hace parte de nuestra cultura. La intolerancia es una situación previa a la tolerancia, es decir, la tolerancia no existe sino hasta que ésta se ha determinado a partir de un acto considerado intolerante. La intolerancia es un punto de partida, algo así como una variable independiente, mientras que la tolerancia viene a ser una variable dependiente de ella. Solamente a partir de la intolerancia se llega a la tolerancia. Por ejemplo, hace apenas unas décadas, hacer humor en países como el nuestro significaba burlarse de las personas por razones como su color de piel, su gentilicio, su nacionalidad, su contextura corporal, sus preferencias sexuales, el tamaño y forma de partes de su cuerpo. En fin, todos reíamos con el chiste del costeño perezoso, el paisa mentiroso, el pastuso mentecato, las pereiranas de vida sexual promiscua, las suegras, los homosexuales, las lesbianas. Mejor dicho, nos reíamos de cuánta cosa podíamos, pero hace algunos años se empezó a considerar que este tipo de, entre comillas, humor era hiriente y promovía la intolerancia, por lo cual no se debía tolerar más este tipo de, entre comillas, humor. Podríamos decir entonces que la intolerancia de la intolerancia es la tolerancia misma. Ahora bien, este asunto de la intolerancia y la tolerancia lo abordaremos desde el análisis de su relación con los procesos de lectura, tomando como eje el texto de Stanislao Zuleta, precisamente llamado Sobre la lectura, que será trabajado a profundidad por la profe Laura, pero además lo enriqueceremos con los textos y autores que estamos trabajando, el profe Enrique, el maestro John y yo. Y cada uno también desde sus experiencias de vida cotidiana como sus experiencias pedagógicas. Así las cosas, vamos a ir poco a poco. Iremos encontrando las mejores palabras que nos permitan explicar estas relaciones inversamente proporcionales, pues partimos de que consideramos lo siguiente: un alto grado de intolerancia es producto de bajos niveles de capacidad lectora. Luego, altos niveles de tolerancia son producto de altos niveles de capacidad lectora. Dicho de otra manera, no saber leer
me hace más intolerante. Saber leer me hace más tolerante, pero ojo, que cuando vamos a hablar acá de la lectura, nos estaremos refiriendo a un proceso mucho más complejo del que estamos acostumbrados a pensar. Así que vamos a poner entredicho que realmente sepamos leer. Entonces, un aviso antes de brindar el saludo: la lectura perjudica seriamente la ignorancia. Entonces, este podcast sobre la lectura, tolerancia e intolerancia inicia en este momento. Muy buenas, maestro John. Muy buenas, maestra Laura. Muy buenas, maestro Enrique. ¿Cómo me les va? Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces el ejercicio de hoy va de una manera muy tradicional. Profe Enrique nos va a hablar desde su trabajo en la lectura de su autor y qué aporte nos va a realizar desde ese autor para empezar a encontrar esas conexiones que hay entre tolerancia, intolerancia, lectura y no lectura. ¿Listo? Luego Laurita va a empezar a entregarnos esa delicia de texto que les habíamos dejado hace 2 semanas en el enlace, el texto sobre la lectura de Estanislao Zuleta, y lo vamos a ir trabajando poquito a poco. Hoy la maestra Laura nos va a regalar una primera parte, muy bien masticadita, muy chévere. Luego el maestro John nos va a contar sus experiencias en la lectura y luego entonces dejaremos abierta la invitación para continuar leyendo el texto sobre la lectura y continuar en el siguiente podcast. Bueno, entonces, Enrique, es tu turno. Listo, buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy voy a empezar a hablar sobre Rubén Sierra Mejía. Bueno, la vez pasada ya había tocado un texto del que era Nuestros filósofos, nuestros genios. El día de hoy me gustaría abordar otro texto que es La responsabilidad social del escritor y tratar de conectarlos. Bueno, para eso también voy a postular una tesis y en estos momentos pues voy a compartir una pequeña presentación. No sé si ustedes me podrían avisar. De una. Cuando ya se esté proyectando. Bueno, en la sesión de hoy voy a hablar nuevamente de Rubén Sierra Mejía. Sobre todo voy a tomar este texto de la responsabilidad social del escritor y voy a tratar de conectar algunas ideas también con el texto que mencioné la vez pasada, que es Nuestros filósofos no son nuestros genios. Pero antes de entrar en materia, vamos a retomar este tema de la tolerancia. Como bien mencionaba el profe Mario, para que haya tolerancia es porque necesariamente hubo antes intolerancia. Yo voy a retomar este tema de la tolerancia desde la lógica y voy a plantearlo desde una condicional. Por ejemplo, si hay intolerancia, entonces hay tolerancia. Esto se plantea como una condicional, pero no podemos, digamos, decir que es una condición suficiente, sino que es una condición necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo. Digamos, cuando yo digo bajo una condicional como la siguiente, si llueve, entonces mi patio se moja, eso simplemente funge como condición suficiente, porque llover es una condición suficiente para que mi patio se moje, pero no es la única condición para que mi patio se moje, porque pueden haber otras razones para que mi patio esté mojado. Pero para el caso de la tolerancia, si hablamos de que es una condición necesaria. ¿Por qué? Porque para que haya una tolerancia, primero debe haber una intolerancia. Y toda intolerancia, por lo tanto, genera una tolerancia. Bueno, eso en términos filosóficos, en términos lógicos. Por otro lado, me gustaría tomar la definición de intolerancia también vista desde la filosofía. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender por intolerancia? Nosotros entendemos intolerancia como la reacción de rechazo ante la actividad de otra persona. Entonces, en este sentido, podríamos decir que se carece de alteridad
Es decir, que la persona, el yo, no se puede colocar en los zapatos del otro. También se carece de altruismo. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta estos aspectos y vamos a tener en cuenta esta definición para el final de mi análisis, vamos a tomar entonces el texto de Rubén Sierra Mejía sobre la responsabilidad social del escritor. Yo voy a partir de la siguiente tesis, y es que para mí, o sea, para Enrique Pereira, la intolerancia no es solo una cuestión que radica en la persona o el sujeto que no lee. Como bien decía el profe Mario, la persona que hay una relación directamente proporcional, y es que la persona que no lee es una persona intolerante. Sí, efectivamente hablamos de intolerancia en este sentido. Pero yo también voy, digamos, a hablar un poco de la intolerancia que parte desde el mismo escritor, porque el escritor también es una persona intolerante frente a la persona que lee. Y aquí voy a hablar precisamente de un distanciamiento que existe entre el lector y el escritor. ¿El lector por qué? Porque el lector va a rechazar a los académicos e intelectuales, pues ellos piensan que estas personas están muy inmiscuidos en sus disertaciones, abstraídos de la realidad, como si esta labor intelectual fuera más bien ajena a todo propósito social. Eso por el lado del lector. Por el lado del escritor, podríamos también señalar que el escritor también se refugia mucho en, digamos, el filósofo tiende a refugiarse mucho en sus doctrinas filosóficas. Entonces, alguien que tenga muchísima experticia en el ámbito del racionalismo, del empirismo, etcétera, se queda inmiscuido ahí y no propone más allá de lo que le propone su propia doctrina. Por eso es que el lector tiende a rechazarlo. O sea, acá ya hay una cuestión de intolerancia por parte del lector, pero también hay una cuestión de intolerancia por parte del escritor, porque el escritor prefiere vivir inmiscuido en sus propias disertaciones que estar, digamos, inmerso en las cuestiones sociales, en las cuestiones que atañen a su momento, a su circunstancia. Bueno, ahora bien, voy a mencionar un claro ejemplo, digamos, de la esencia de la filosofía. Y aquí voy a tener en cuenta ahí pueden ver las diapositivas todavía. Está la de la responsabilidad social del escritor, que es el Perfecto. Sí, y sí, es que... los tres ítems que aparecen allí. Listo. Entonces, voy a tomar un momento el texto de nuestros filósofos no son nuestros genios y voy a mencionar algo que dije la vez pasada y es con respecto a la esencia de la filosofía. Por ejemplo, de la filosofía podemos decir que siempre se le escapa la particularidad. Es decir, que la filosofía o los problemas filosóficos van a surgir en una época determinada, pero estos van a trascender las circunstancias en las que fueron producidas, porque esta es una de las pretensiones que tiene la filosofía, la universalidad. Entonces, todas estas reflexiones se convierten en pensamiento abstracto, universal y válido para cualquier momento. Por eso es que nosotros podemos el día de hoy, digamos, sentarnos a leer una obra de Aristóteles. Por ejemplo, yo puedo leer la obra de Aristóteles, La Política, y adaptarla a las circunstancias sociales, a mis circunstancias actuales. También puedo sentarme a leer, por ejemplo, La República de Platón. ¿Qué es lo que pasa? Y lo mencionaba también la vez pasada con la filosofía colombiana. Y es que la filosofía colombiana ha tenido, por así decirlo, dos momentos. El primer momento podemos señalar que se dio en el siglo XIX, y en el siglo XIX la filosofía tuvo el propósito fundamental de darle claridad a los problemas que entonces nos agobiaban, pero sin lograr, digamos, un estadio mucho más allá de pensamiento,
que de la aplicación de las doctrinas filosóficas. Y el segundo momento ya se dio para el siglo XX, y es que acá ya, digamos, los intelectuales se olvidaron de los problemas propios para hacer ya del texto filosófico un texto sagrado. Y su misión, digamos, era la de entenderlo con todos estos propósitos o criterios que el mismo autor establecía. Entonces, en ese sentido, se pasa por encima esta frase de la Ilustración que reza o versa sobre lo siguiente, y es el sapere aude: ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Entonces, si yo planteo un texto filosófico para que la gente tenga que entenderlo bajo los criterios que yo impongo, pues obviamente no le estamos dando la libertad al lector de que ellos mismos puedan hallar el código de ese texto, ¿sí? Por eso es que también el lector tiende a rechazar al escritor, porque el mismo escritor ya está siendo intolerante con el lector al imponerle sus criterios para poderlo comprender. Entonces, ahí no hay una libertad, digamos, a la hora de que el lector pueda hallar esos criterios propios del texto. Entonces, por ese lado, yo mencionaba que la intolerancia también desemboca a partir del mismo escritor. Ahora bien, en cuanto al texto de la responsabilidad social del escritor, es que el escritor, pues sí, tiene que tener experticia en su ámbito, digamos, cuando se trata de una doctrina filosófica, pero también debe en ese sentido asumir una misión social, que consiste en actuar con conciencia moral y crítica hacia la sociedad. ¿Sí? No se puede quedar simplemente en un abstraído de la realidad, sino que también debe tener esa misión social, mirar a su realidad, ¿sí? También, digamos, el lector puede exigirle al escritor un comportamiento crítico y creativo. Y finalmente, esto se reconoce hoy en día, y es que la sociedad no está dispuesta a reconocer y mucho menos a favorecer la existencia de individuos empeñados en la producción espiritual y la reflexión crítica, que era básicamente lo que les mencionaba ahorita. O sea, el lector rechaza al escritor y el escritor rechaza al lector. Entonces, hay un distanciamiento que provoca intolerancia por parte del lector e intolerancia por parte del escritor. Bueno, entonces, ¿cuál es el compromiso que debe asumir, digamos, el escritor? Entonces, es indispensable que la sociedad dé alguna cabida al intelectual y considere su labor como necesaria al desarrollo de la misma sociedad. Entonces, el lector debe comprender que el escritor necesita obviamente bases teóricas, pero el escritor no se puede quedar inmiscuido ahí en sus propias disertaciones, sino que todas esas bases teóricas tiene que de alguna manera llevarlas al contexto cultural, llevarlas al contexto social, político y económico. Y esto mismo genera que pues ya no se hable de intolerancia frente al lector y al escritor. Entonces, aquí retomo pues la tesis que había planteado al inicio, y es que la intolerancia no solo es una cuestión que radica en la persona o el sujeto que no lee, sino que también desemboca en el escritor. Bueno, esta era la presentación que tenía para el día de hoy, así que muchísimas gracias. A ti, Enrique, muchísimas gracias, porque hay muchas maneras de abordar este tema y de establecer todas esas conexiones que hay, porque, por ejemplo, un periodista, cuando escribe sus artículos, y en un país como el nuestro, tiene una responsabilidad social impresionante, ¿sí? Y asumir esa responsabilidad social, o ese deber social, más bien, más que una responsabilidad, es un deber social. La responsabilidad es la forma en la que... Tengo el retorno. Listo. La responsabilidad es la manera en la que yo doy cuenta de, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos nosotros una gran cantidad de pasquines en nuestro país que están llenos de personas que escriben, que no saben, sin saber escribir, y que no asumen ese deber social y la embarran.
y lo que hacen es incendiar el país. Y lo otro también es que sigue existiendo esos círculos académicos cerrados y celosos, exclusores y clasistas, que tristemente todavía abundan en nuestra academia y en las universidades, en donde no aterrizan el discurso y en donde no tratan de hacer una, digamos, democratización del conocimiento, ¿sí? Sino que simplemente lo que hacen es tratar de escribir para ese círculo cerrado, dándose palmaditas en la espalda, a ver quién es el que tiene el léxico más abundante y más extraño, difícil de leer para cualquiera, como por ejemplo cuando se va uno a leer algo en derecho, con una cantidad de términos que no los entiende cualquier persona, y hacer una tutela o un derecho de petición se vuelve una tarea tremendamente difícil para el colombiano promedio. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esa excelente perspectiva. Y ahora, Laurita nos va a presentar la primera parte del ejercicio de estos 4 podcasts. Laurita. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, voy a compartir mi presentación. Regálenme un momento. Dale pues. Compartir. Bueno, no sé si ya la pueden ver. Ya está cargando y ya cargó. Listo. Entonces, mi presentación es alrededor de tratar de ubicar el código que produce este valioso texto de Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta no fue un escritor empedernido, pero sí realizó muchas presentaciones, exposiciones, las cuales, digamos, están transcritas, y pues obras, digamos, realmente importantes, interesantes, sobre todo porque hace alusión a la manera como podemos atender y resolver muchas de las problemáticas que aún vivimos en nuestro país. Estanislao Zuleta, un maestro colombiano, escribe pues este texto sobre la lectura, que es un texto que considero se debe de incorporar no solamente desde las universidades, sino desde todos los escenarios formales y no formales. Quien tenga acceso a este material es valiosísimo, en la medida en que el texto de alguna manera trata de abordar el problema, uno de los problemas realmente históricos de la pedagogía. Y es que abundan los pedagogos en Colombia, pero muchos de ellos ni siquiera interpretan los textos, no logran ubicar el código que producen los textos. Y resulta que para lograr esto, como el mismo texto lo plantea, debemos de dejar el afán, ese hombre moderno que nos seduce constantemente, nos seduce a la meta, a llegar a la meta, cumplir con la meta, pero dejamos de lado el camino que se tuvo que transcurrir para lograr esa meta. El hombre moderno, como lo menciona el texto, es un hombre que está de afán, es un hombre que vive en función de unas responsabilidades, no para su bienestar, sino para cumplir unos requisitos y ya. Lo que plantea el texto de alguna manera, es un hombre que no esté de afán, un hombre que tenga la capacidad de interpretar, pero para interpretar eso requiere trabajo. Todas las lecturas que realicemos requieren trabajo. La lectura es trabajo, no es pasar líneas, no,
es cada línea que leemos, interpretarla. Y si no la comprendemos, releer, como lo hace la vaca. Rumiar y rumiar cuantas veces sea necesario para que ese alimento sea realmente un nutriente. En este caso, para que la lectura trascienda en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer. Eso, desde esa posición, desde ese momento de esa rumia, de ese leer y releer el texto en el momento en que no se comprende el código que desde el momento en que no se comprende eso que ese código que produce el texto, es necesario releer. Y cuando releemos, hacemos la venia a lo que es la lentitud, darnos el espacio para trabajar ese texto. Entonces, para lograr esto, se citan 3 figuras que de alguna manera las mencionan. Cálenme en un momento, que no quiere pasar la siguiente diapositiva. De alguna manera, de manera muy simbólica, Nietzsche las presenta. Quiero hacer mención de que Stanislao Zuleta cita a varios autores, uno de ellos es Nietzsche, Federico Nietzsche, y él menciona de la necesidad de esas 3 figuras, de esos simbolismos, y una de ellas, y a la que quiero hacer mención para este podcast, es el camello. El camello significa admiración, trabajo. De alguna manera, el trabajo que implica hacer esa lectura, relectura, que exige el comprender y el descifrar el código que produce un texto. Toda lectura produce, todo texto produce un código. No existe un código común, existe el código que produce el texto y debemos descifrar ese código. Pero para hacerlo, como lo decía inicialmente, hay que trabajar. Y ese camello representa la figura de admiración, de trabajo constante, pero resulta que esa figura no es suficiente para lograr un pensamiento filosófico. Para lograr un pensamiento filosófico, y cuando hablo de filosofía, un pensamiento filosófico es tener la oportunidad de inaugurar otros escenarios como lo son el arte, la ciencia, y pues obviamente darle el espacio que se merece la filosofía para lograr ese espíritu, ese pensamiento. Es necesario se hace necesaria la figura del león, el símbolo del león, que de alguna manera es crítica, oposición, que en el próximo podcast profundizaremos estos 3 elementos, y el otro símbolo, que es el niño, y el niño es esa capacidad de creación. Bueno, mi invitación para todos es empezar a cultivar esas figuras. Cada una de esas figuras exige un trabajo, exige tiempos, espacios, y cultivar esas 3 figuras es necesario para lograr un pensamiento filosófico y de esta manera poder hacer lecturas cada vez mejores. Y cuando digo mejores es comprender ese código que produce. Cuando comprende ese código que produce
produce el texto, puedo incorporar ese texto en mi día a día. Cómo ese texto permite que pase de un estado menor a un estado mayor. De alguna manera, partir, digamos, de un estado de pronto carente. Cuando un texto logra esto, es pues un texto valiosísimo. O cuando logramos esto, porque pues no es responsabilidad del texto, sino de cómo nosotros interpretamos ese código que produce ese texto. Siempre y cuando el texto produzca un código pues, que nos permita crecer, porque pues el otro momento sería ¿qué pienso de lo que produce ese texto? ¿Qué pienso yo de ese texto? Diferente pues a cuál es el código que produce el texto. Entonces mi invitación es a empezar a cultivar esas tres figuras. De pronto en el último podcast logramos consolidar las tres figuras, hacer una interpretación un poco más amplia de cada una de ellas. En este momento citamos el camello, que es el símbolo del trabajo, de la admiración, y empezar a cultivarla, a apropiarla. Y recuerdo, esto exige trabajo, exige tiempos y darnos cuenta de alguna manera el problema histórico de la pedagogía no es la cantidad de contenido curricular que exista en un programa, sino atender los problemas de fondo que tiene en este momento la escuela, los escenarios formales, que es que no logramos ubicar el código que produce el texto. Entonces, esa es mi invitación. En el próximo podcast hablaremos de ese león, de esa crítica, de ese no tragar entero, para ir configurando y viendo la necesidad de incorporar no solamente una figura, sino las tres figuras para lograr un pensamiento filosófico. Y pues ese pensamiento filosófico nos permite la entrada del arte, la ciencia, y extender pues esa invitación para todos. Muchas gracias por su atención. Quedo pues atenta a las preguntas. Profe Laura, muchísimas gracias. Leer, como muy bien dices, es trabajo para descubrir ese código, pero una vez se logra realizar ese trabajo, la realidad del lector empieza a cambiar, porque cuando tú mencionas al hombre moderno, recordaba yo algo que comentaba con mi primo hace un par de meses atrás sobre el hombre moderno de afán. Y mi primo me decía, corremos tanto, pero mantenemos en el mismo puesto. Corremos demasiado y estamos en el mismo puesto. Entonces, dejo esa pequeña reflexión. Laurita, mil gracias por esta primera parte del texto sobre la lectura de Zuleta, la figura del camello, de la rumia, de la vaca y de ese trabajo para lograr encontrar el código que produce el texto. Y a partir de esto, pues el maestro John, que igual que nosotros está en proceso de formación constante, descubriendo nuevos autores, haciendo el trabajo del camello, rumiando textos y todo. Nos gustaría que el maestro John nos regalara en unos minutos su experiencia, ¿no? ¿Ha sido importante para el maestro John la lectura en su vida y de qué manera ha sido este proceso, maestro John? Un cordial saludo para quienes nos siguen en la página de Sinergia y un saludo para los profesores presentes. Y pues para mí la lectura, pues hasta
en el momento en que le entré a la página Sinergia, me ha servido porque he ido comprendiendo de que a través de esos autores he ido teniendo como presente de que la lectura es una manera donde el ser humano entra en el entendimiento a los saberes, pero también con el esfuerzo y con la disciplina que le impone los profesores, tanto en su forma de dirigirlo hacia el conocimiento, porque como no vengo de familia lectora, porque mis padres pues también la verdad pues mi mamá primero de primaria, mi papá nunca hizo un estudio ni siquiera nada académico, entonces no hay lectores en la casa. Y la lectura la vine ya prácticamente a establecer fue ahorita en esta página de Sinergia. Y a veces uno mira de que como lo compartía el profe Mario en el inicio del podcast, desde la pequeña infancia, desde la escuela, hay la vaina de que siempre ha existido siempre la intolerancia en ir a ver su morfología, ir a ver su color, siendo racistas entre mismos compañeritos y siendo quién trae mejor recreo que el otro. Pues yo llevaba un tarro de chocolate y el otro llevaba un sándwich y un jugo, ¿cierto? Y entonces ahí uno siempre ha tenido es como la humildad. Y como la humildad es la tolerancia. Y esos son los pasos que da la vida. Y en lo que compartía el profe Enrique es muy importante. ¿Por qué? Porque es que no hay que ver al ser humano por su parte ideológica a filosófica y irlo a ver como un contrario a un rival, sino más bien llevar en base de la lectura una comprensión para llegar a un dominio de que puede tener tolerancia y compartir su conocimiento para quien no lo tiene. Y vean que es muy importante los autores que están ahorita en este momento la página estoy recomendando. Y lo que dice el profe Enrique es muy importante porque es que a través de esos mismos autores uno tiene las herramientas básicas. Y para los profesores les sirve como instrumento principal para dirigírselo y representárselo a través de los textos a sus estudiantes. Y lo que comparte la maestra Laura es muy bonito. ¿Por qué? Porque es que son 3 figuras y esas figuras son unos esfuerzos y esos esfuerzos son los que hacen que el ser humano no sea un niño, sino que ya sea un mayor de conocimiento, de aprendizaje, porque nunca es tarde para llegar a un dominio de la lectura. Yo estoy ahorita en ese proceso del podcast y estoy ahí a través del texto y para mí la lectura me ha servido ahorita en este momento porque ya he ido comprendiendo de que hubo momentos y escenarios que por falta de no tener la carencia de tener una lectura, llegaba un momento en que me tocaba tener una lectura en presentación del público y automáticamente me llegaba una autoestima de complejo. Entonces me excluía de los demás. Entonces cuando me decían a mí, John, pase al tablero y haga este párrafo, esta cartilla, automáticamente en ese momento, antes de que dijeran eso, yo quería ser invisible en el momento, porque me da miedo enfrentar esa realidad. Le da uno escalofrío, le da sudoración, nervios, todo. ¿Por qué? Porque todo es ansiedad conectada en el mismo persona. Entonces, pues no, pues, ¿para qué? La invitación en lo que lo hacen ustedes, profesores, Mario y profe Enrique y la maestra Laura, sí, pues entremos en el ejercicio de la lectura, que eso es lo que nos hace tener ese conocimiento de no ir a la crítica, sino ir más bien a la filosofía, que es lo que nos da el saber y a la ciencia. Y pues muy buena noche para todos y bendiciones. Maestro John, muchísimas gracias. Me encanta cuando su merced propone el proceso de lectura como la manera de alcanzar la mayoría de edad. ¿Sí? Leemos, hacemos el trabajo, nos tomamos el trabajo, pasamos por las etapas que vamos a ir explicando, que Laurita nos va a ir explicando en los próximos podcasts del Camello, León y el Niño, y alcanzamos esa mayoría de edad cultural, que la mayoría de edad cultural
es una mayoría cultural con altos niveles de tolerancia, ¿sí? Entonces, como teniendo como eje la lectura, maestro John, mil gracias de verdad. Esto, antes de hacer el cierre, estaba yo aquí escribiendo como una síntesis a manera de epílogo, y es que no saber leer, en términos de lo que plantea Zuleta, es el caldo de cultivo para la ignorancia. Y la ignorancia se relaciona con los miedos, y los miedos se manifiestan en intolerancia, y la intolerancia se traduce en acciones violentas. Entonces, la idea es, en estos podcasts, arrancando desde hoy, hacer ese análisis y luego, en el cierre, empezar a revisar esa conexión que hay entre realizar excelentes procesos de lectura, una lectura comprensiva que nos lleva a desarrollar pensamiento filosófico, crítico, con capacidad de interpretación y argumentación, nos va a llevar a mejorar nuestros niveles de tolerancia como individuos que hacen parte de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad tan cargada de intolerancia. Entonces, bueno, maestro John, muchísimas gracias. Laurita, mil gracias por esa explicación tan maravillosa y con esos gráficos tan bonitos. Enrique, igualmente muchísimas gracias por lograr conectar con este ejercicio el autor que estás trabajando. En la próxima, entonces, yo también traigo ya mis autores, porque ya la introducción quedó hecha hoy. Entonces ya la próxima traigo mis autores para seguir aportando este ejercicio. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, Hasta luego. Gracias. Gracias. bendiciones.